Pues la investigación continúa adelante para tratar de averiguar las causas del origen del fuego y sobre todo por qué se propagó tan rápido. Nosotros queremos tratar de despejar algunas incógnitas y lo hacemos con Luis Castro, bombero del Consorcio de Tenerife. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, se ha hablado mucho del material que revestía ese edificio. Por la información de la que disponen ustedes, ¿por qué creen que se propagó tan rápido por todo el inmueble? Bueno, antes que nada, precisar que la información es en base a los datos que podemos obtener de los medios de comunicación y demás. Parece que se trata de una fachada que tiene hasta 6 capas, en las que se ha utilizado un recubrimiento del ladrillo, que es la primera capa, desde dentro hacia afuera, que es poliuretano. Este material tiene el objetivo de crear un aislamiento tanto térmico como acústico, pero que tiene además la característica de ser muy inflamable. A partir de ahí hay una capa que es ventilada, entre otras última, que sería de unas chapas de aluminio con polietileno en el interior. En principio, lo que entendemos que puede haberse producido es que derivado de ese viento fuerte que además había ese día en esa zona, pues por alguna razón se inflama el poliuretano y esto facilita la propagación del incendio a lo largo de toda la fachada por este elemento que es tan combustible. ¿Y es habitual encontrarlo en las fachadas de los edificios? Porque claro, habrá mucha gente que diga, ay Dios, ¿y si mi edificio también lo tiene? En todo caso, creo que si hay alguna comunidad de vecinos o de propietarios que piense que pueda existir en su edificio estos materiales o tengan características similares a lo que es el edificio que ha ardido en Valencia, sería adecuado que se pusiera en contacto con un técnico que pudiera valorarlo. En todo caso, estas características de aislamiento en Canarias y en particular en Tenerife parece que no suele utilizarse por no ser necesario ese grado de aislamiento por las condiciones de temperatura y demás que tenemos aquí. Pero si hay alguna duda respecto a que el edificio en el que vivimos pueda tener esas características, sería adecuado hacer la consulta a un técnico. Nosotros desde el Consorcio de Bomberos nos hemos puesto en contacto con el Colegio de Arquitectos y en principio y sin certeza ninguna nos dicen que no creen que haya al menos muchos edificios con esas características en la isla. Es un edificio de 14 plantas, 137 viviendas, ocurrió por la tarde. Podría haber sido, fue una desgracia, pero podría haber sido una desgracia de dimensiones aún mayor. ¿Qué elementos jugaron a favor en este caso? Pues fíjate, creo que la parte determinante de que no haya habido un riesgo, unas consecuencias peores, está en la evacuación que se inicia por parte del portero. Las intervenciones que nosotros realizamos van encaminadas a limitar la propagación del incendio del continente. Los edificios arden por lo general, y en el 90 y pico % de las ocasiones así es, por el interior. Y los procedimientos, las herramientas, la formación que nosotros tenemos es para trabajar desde el interior, limitando la propagación por el interior. Nosotros abordamos el incendio evacuando la planta próxima al motor, al foco del incendio, y las inferiores por debajo de este, pero siempre buscamos el confinar a las personas que están en las plantas superiores en sus viviendas, porque eso evita que las expongamos a transitar por las escaleras donde hay humo, puede haber calor, donde va a haber un entorpecimiento de las labores de extinción y, como te digo, en la mayoría de los casos, y así es como solemos actuar, pues se dispone a personal a las plantas superiores para informar a los vecinos que se mantengan en sus viviendas y se controla el fuego, y una vez se ha controlado se procede a esa evacuación. En este caso
el incendio se produce en el continente, es decir, en la estructura del edificio y progresa por el exterior, y desde el exterior se va propagando a las viviendas hacia el interior, a las plantas superiores, pero no solo a las plantas superiores, que es el normal funcionamiento del fuego. Hay una radiación, una convección, hay un calor que pasa de las plantas inferiores a las plantas superiores. En este caso, el fuego progresa además hacia los laterales, derivado de esa fuerte componente de viento que se va por esa misma radiación y convección quemando a las viviendas que están hacia los lados, pero es que además las características de estos dos elementos, del poliuretano y del polietileno, cuando queman, desprenden unas gotas que lo que provocó fue que se inflamaran los pisos inferiores. Por lo menos es lo que aparentemente podemos nosotros identificar en las imágenes, en tantas imágenes que hemos podido observar en los medios de comunicación. Por lo tanto, se inflama hacia arriba, que es como se suele producir, muchísimo más rápido de lo que es habitual, se inflama hacia los laterales y además las plantas inferiores, que por lo general no se ven afectadas en los incendios de vivienda, pues también terminan entrando en combustión derivada de esas gotas inflamadas que caen abajo. Tristemente hubo una familia que un poco pues presa del miedo, de la situación que estaban viviendo, decidieron encerrarse en uno de los baños, terminaron con un tristísimo desenlace. ¿Qué consejo le podríamos dar a una persona que se viera en una situación parecida? ¿Cómo debemos proceder? Como te digo, por supuesto siempre haciéndoles caso a ustedes, claro, pero bueno, sí. Esto cambia el paradigma de la intervención en incendios. Nosotros tenemos en este momento una revisión de qué tipo de edificios podrían tener estas consideraciones en la isla, que es el ámbito territorial donde nosotros tenemos la competencia, pero sí que es cierto que sobre todo es seguir las indicaciones que se pueda dar desde el servicio de bomberos. No podemos variar la manera de actuar por una realidad que ha sido muy triste, pero que no va en la línea de lo que es la seguridad de las personas que están en el interior. Claro. Es decir, como te digo, y en general, como norma general, las viviendas que están por encima del foco del incendio, nosotros damos indicaciones para que se queden en sus casas colocando toallas mojadas para que no entre humo y demás, pero es la manera más segura para que se produzcan el menor número de víctimas en los incendios estructurales, incendios en vivienda, en edificios de vivienda. Bueno, pues esperamos no tener que volver a hablar de un accidente terrible como este, de un desastre como este que hemos visto en Valencia. Bueno, se está procediendo a revisar a ver si en Tenerife o en Canarias puede haber edificios con características similares. En cualquier caso, nos quedamos con esos consejos. Luis Castro, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes.